Este jugador es de los mejores tiradores en la historia de la NBA. Unos lo consideran un jugador sobrevalorado, mientras que otros dicen que no recibe el respeto y la atención que se merece. En este video te cuento qué tan bueno era Reggie Miller, la leyenda de los Indiana Pacers. Hola tripleros y tripleras, yo soy Santiago y bienvenidos a otro video aquí en Tiro de 3. Hoy les hablaré de Reggie Miller, uno de los mayores rivales de Michael Jordan y entre los 10 mejores escoltas en la historia de la NBA. Les diré sus mayores logros, qué lo hacía tan especial y si realmente es sobrevalorado. Antes de empezar, asegúrate de darle like al video y de suscribirte. Toma solo unos segundos y le ayuda muchísimo al canal. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Reggie Miller? Escribe tu respuesta en los comentarios de este video. Ahora sí, empecemos. Nacido en Riverside, California, Miller vino de una familia llena de atletas. Su hermano Darryl jugó en las ligas mayores de béisbol, su hermana Tammy jugó voleibol para la Universidad de California State y su hermana mayor Cheryl era una completa bestia en el básquetbol. Cheryl era tan buena que incluso le ganaba a Reggie en 1 contra 1 antes de que Reggie llegara a la NBA. Cheryl fue 2 veces campeona nacional en la universidad, 3 veces jugadora del año y 1 vez medallista de oro en los Juegos Olímpicos. Teniendo a una leyenda del deporte como su hermana mayor, Reggie pudo aprender muchísimo de ella durante su adolescencia y eso le ayudó a conseguir una beca para jugar para la Universidad de UCLA. En UCLA, Reggie se volvió una leyenda, jugando 4 años y promediando 22.3 puntos y 5.4 rebotes, tirando 54.3% en tiros de campo y 44% en triples. Años después, su número fue retirado por la universidad y cuenta con varios récords de anotación de la universidad. Después de 4 años jugando a nivel colegial, Reggie fue elegido con la selección número 11 del draft de la NBA de 1987 por los Indiana Pacers. Muchos abuchearon la decisión de los Pacers de elegir a Miller, pero años más tarde esos críticos se volvieron fanáticos. Como con muchos jugadores nuevos a la NBA, a Reggie le tomó un par de años adaptarse al juego de la NBA, pero una vez que se adaptó se volvió un completo crack. En su tercera temporada en la NBA jugó los 82 partidos como titular y promedió 24.6 puntos por partido, lo que sería el mayor promedio de anotación en una temporada en toda su carrera, y fue nombrado All-Star por primera vez. Años más tarde, en noviembre de 1992, Reggie anotó 57 puntos, el máximo de su carrera, contra los Charlotte Hornets en la victoria 134-122. Los 57 puntos que anotó fueron el segundo total más alto en la NBA durante la temporada 1992-1993, detrás de los 64 de Jordan, y aún se mantiene hoy como el récord del equipo de los Pacers. Miller era una máquina de anotar. Como muchos saben, era un excelente tirador de media y larga distancia, pero lo que muchos no saben es que también era muy bueno atacando el aro. Cuando sus rivales intentaban tapar sus disparos de larga distancia, Reggie usaba eso como ventaja para vencerlos con el drible y atacar el aro, haciéndolo muy difícil de defender. Además, si le hacían falta eso tampoco ayudaba, ya que anotó el 89% de sus tiros libres durante sus 18 años en la NBA, algo loquísimo. Era excelente moviéndose en la cancha sin el balón, corriendo de lado a lado como hoy lo hace Steph Curry y Klay Thompson para conseguir un buen tiro. A pesar de su gran nivel de juego, no tuvo éxito en sus primeros 4 viajes a los playoffs. La conferencia del Este estaba llena de talento con Bulls, Pistons, Knicks y Magic teniendo equipazos, y los Pacers, sin mucho talento alrededor de Reggie, fueron eliminados en la primera ronda en cada una de estas temporadas. Fue en 1994 cuando Reggie y los Pacers por fin pasaron ese obstáculo, llegando a las finales de conferencia donde enfrentaron a los New York Knicks, y donde Reggie nos regaló una de las mejores actuaciones de su carrera. En el juego 5 de la serie, Miller anotó 39 puntos, 25 de ellos en el último cuarto para darle la victoria a los Pacers. Miller anotó varios triples de larga distancia durante el cuarto y participó en una animada discusión con el destacado fanático de los Knicks, Spike Lee, haciendo el inolvidable gesto de asfixia hacia él. La victoria le dio a los Pacers una ventaja
de 3-2 en la serie sobre los Knicks, muy favorecidos, pero perdieron los siguientes 2 juegos y la serie. Menos de un año después, los Knicks y Pacers se enfrentaron nuevamente en los playoffs, ahora en las semifinales de conferencia, y Reggie volvió a mostrar por qué era de los mayores villanos de la ciudad de Nueva York. En el primer juego de la serie, con los Pacers abajo por 6 puntos, Miller anotó un triple quedando 18.7 segundos. Enseguida robó el pase de entrada de los Knicks y encestó otro triple para empatar el partido. Luego, John Starks de los Knicks falló 2 tiros libres, Ewing falló otro tiro y Reggie agarró el rebote. Le hicieron falta y Miller encestó 2 tiros libres, anotando un total de 8 puntos en 9 segundos. Así es, anotó 8 puntos en 9 segundos para darle la victoria a su equipo. Sin duda de los momentos más icónicos en la historia de la NBA. Los Pacers ganaron la serie, pero perdieron otra vez en las finales de conferencia, ahora contra el Orlando Magic de Shaq y Penny Hardaway. Fue 3 años después, en 1998, cuando los Pacers por fin volvieron a las finales de conferencia, y donde se enfrentaron a los Chicago Bulls, en donde siguió mostrando por qué era considerado de los jugadores más buenos en los últimos minutos de partidos. En el juego 3 de la serie, los Pacers estaban detrás de Chicago 2-1 en la serie y estaban detrás 94-93 en el juego 4 en casa, con 2.9 segundos por jugar. Miller se liberó de Jordan con un empujón, atrapó el pase de entrada de Derrick McKey, giró e hizo un triple ganador del juego con .7 segundos para el final. Los Pacers finalmente llevaron la serie a un decisivo juego 7 en Chicago, un juego en el que los Pacers lideraron hasta el último cuarto antes de desvanecerse en los últimos 2 minutos. Los Bulls ganaron 88-83 y ganaron su sexto y último campeonato de la era Michael Jordan-Scottie Pippen. Después de 12 temporadas sin alcanzar las finales de la NBA, Reggie Miller y los Pacers finalmente lo lograron, llegando a las finales del año 2000 donde se enfrentaron a los Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Los Pacers mostraron gran esfuerzo y corazón, pero el talento de los Lakers fue mucho para ellos y perdieron las finales en 6 partidos, donde Reggie promedió 24 puntos por juego. Del 2001 al 2005, Miller estuvo en los últimos años de su carrera y ya no era la gran figura como en los 90s, pero siguió siendo un tremendo líder de su equipo. Era tan respetado por sus compañeros que en enero del 2005, Jermaine O'Neal, quien había anotado 55 puntos en el partido, estaba a solo 3 puntos de romper el récord de Reggie Miller, pero en vez de romperlo, O'Neal decidió salir del partido para que este récord se quedara con Reggie. Miller jugó su último partido en los playoffs del 2005, donde los Pacers fueron derrotados por los Detroit Pistons, la misma temporada en donde los dos equipos tuvieron la mayor pelea en la historia de la NBA. A pesar de la gran rivalidad de los equipos, los Pistons mostraron gran respeto y le dieron una ovación de pie a Reggie, dándole una merecida despedida de estrella. En 18 años de carrera en la NBA, Reggie Miller promedió 18.2 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias por juego, promediando 47.1% en tiros de campo y 39% en tiros de 3 puntos, y nombrado All-Star en 5 ocasiones. Muchos ven estas estadísticas y que solo fue All-Star 5 veces en 18 años y lo consideran sobrevalorado. No solo por esto, pero también por su falta de éxito en la postemporada, por solo llegar a unas finales y por no ganar ningún campeonato en su carrera. Estos son puntos válidos, pero no muestran toda la historia. Los Pacers eran un equipo que movían mucho el balón a la ofensiva y que no intentaban muchos disparos por partido, limitando la cantidad de tiros que hacía Reggie y limitando la cantidad de puntos que anotaba. Además, la conferencia este de la NBA estaba llena de talento a nivel individual y colectivo, haciendo muy difícil que Reggie fuera nombrado All-Star y que llegara a las finales. Nunca tuvo mucho talento a su alrededor, en especial estando en una franquicia de mercado chico, y todavía así lideró a los Pacers a los playoffs en 15 de sus 18 temporadas. Más bien, pienso que Reggie Miller puede ser hasta considerado infravalorado. Fue de los mejores jugadores de la NBA por casi 2 décadas, mostrando una gran consistencia durante su carrera en la NBA. Fue el líder histórico en triples encestados antes de que Ray Allen y Steph Curry lo superaran, y es solo uno de 9 jugadores del club 50-40-90,
jugadores que tiraron 50% en tiros de campo, 40% en triples y 90% en tiros libres en una temporada. Además, Reggie mostró algo que muy raramente se ve en la NBA hoy en día: lealtad. Cuando se habla de lealtad a un equipo se habla de Kobe Bryant, Tim Duncan y Dirk Nowitzki. Pero Reggie también es parte de este club, jugando toda su carrera para el mismo equipo, los Indiana Pacers. Tal vez no fue tan bueno como otros escoltas de su época como Michael Jordan y Clyde Drexler, pero sin duda alguna fue una bestia, y siempre será considerado de los mejores tiradores en la historia de la NBA. Tripleros y tripleras, espero les haya gustado el video de hoy, y si fue así dale like, le ayuda muchísimo al canal. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa tus notificaciones y así no te perderás los videos que subo cada semana aquí en Tiro de 3. Nuevamente muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.